Queridos alumnos, queridas alumnas, es un gusto volver a saludarles. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Deseo que Dios les esté bendiciendo. Bienvenidos nuevamente a su clase de Ministerio Educativo. Hoy vamos a seguir abordando, esperemos si el tiempo nos da, abordamos las tres últimas leyes de la enseñanza que el libro de Howard Hendrick nos plantea como un desafío muy interesante para poder tener el aspecto de la enseñanza como tal. Así es que bueno, voy a compartir la pantalla y nos vamos a seguir guiando por la diapositiva. Muy bien. La quinta ley, la quinta ley que nosotros tenemos se le llama la ley del corazón. Bueno, habíamos ya analizado algunas otras leyes, ¿no es cierto? Y hoy tenemos esta quinta ley, que es una ley muy interesante porque finalmente es una ley de la enseñanza que tiene que ver con esta, es- esta frase. Un segundo. La ley del corazón es una de las leyes más interesantes porque nos muestra a través de esta ley que nuestro acercamiento, que nuestra vivencia de compartir la enseñanza va a partir necesariamente de no solo de procesos cognitivos, sino de procesos volutivos, es decir, donde la voluntad mezclada de sentimiento, de sensaciones, de emociones, va a permear también este tema de la enseñanza. Esta ley dice, la enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Evidentemente, los grandes retos que tenemos hoy en la enseñanza no tiene que ver cuánto sabemos o cuánto queremos que nuestros alumnos sepan, sino más bien qué tanto eso que saben, ¿no? Afecta su ser integral, afecta sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y de esa manera, ¿verdad? Pueden asumir mejor su proceso de aprendizaje. Milton Gregory decía esta pregunta interesante que plantea esta ley, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede la actitud del maestro dejar de ser fervorosa e inspiradora cuando el tema es tan rico en la radiante realidad? Si lo planteamos en términos inversos a la pregunta, sería, si nosotros tenemos un tema tan rico en cuanto a su aplicación, en cuanto a su riqueza de la vivencia de los alumnos, la pregunta es, el maestro no puede dejar de tener una actitud de fervor, de inspiración, de influencia, de pasión, ¿verdad? Esto es maravilloso, porque es en esta entrega, ¿verdad? No, insisto, no solamente en una entrega donde uno habla de conceptos, de ideas, donde uno se aprende libros, donde uno lee la Biblia, ¿verdad? Y se recita la Biblia a los chicos, a los discípulos, a los jóvenes, etcétera. Sino más bien es esta actitud, ¿verdad? La actitud personal que sale y que brota desde los poros de nuestros corazones, que permite que esto que queremos enseñar a nuestros alumnos pueda ser mucho más impactante, mucho más desafiante en una vida transformada o transformadora que haga que la enseñanza realmente sea significativa. Esta ley también tiene 4 pensamientos centrales que quiero compartir hoy con ustedes. El primero de ellos dice, en el concepto hebreo, ¿verdad? La teología hebrea, cuando se habla del corazón, no solo se habla no es un elemento romántico, ¿no? Como vemos nosotros en los 14 de febrero, en Día del Amigo, del Amor, etcétera, donde se ponen corazoncitos. En la cosmovisión hebrea, cuando hablamos del corazón, el corazón incluía a la persona completa, ¿no? Hablar de corazón, por eso ustedes van a ver muchos salmos que tienen que ver con el corazón, ¿verdad? Que tienen que ver eh, con este órgano, que para nosotros es un músculo, pero que aplicado
a una vivencia o a una experiencia de aprendizaje y de enseñanza, el corazón es la vida misma, ¿no? Podemos tener muerte cerebral y nuestro corazón puede seguir latiendo, pero no puede latir nuestro corazón, dejar de latir nuestro corazón y en ese momento ya no tener más que hacer. Simplemente la vida está en el corazón. Por eso, cuando se habla del corazón, se habla de la totalidad de la persona. Y la totalidad de la persona para la cosmovisión hebrea involucraba tres aspectos fundamentales, ¿verdad? El intelecto, es decir, lo que es el pensamiento, las ideas, la construcción de estas ideas que nosotros vamos teniendo cuando nosotros explicamos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo a los niños, a los jóvenes, a quien ustedes gusten y manden, tenemos que aprendernos, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió? Cuál era la intención teológica de Lucas, ¿no? Que es quien comparte la parábola del hijo pródigo. Es el intelecto, es leer, leer. Yo siempre les he dicho, tenemos que leer, leer todo lo que podamos, principalmente aquello que pueda ser de mayor interés para cada uno de nosotros. El segundo rasgo, la segunda característica, tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Las emociones que se dejan de ver. Yo estoy convencido que no podemos estar peleados bajo ninguna circunstancia entre el sentimiento propio de la, ah, de la vida, de lo que nosotros sentimos, sabemos. No puede estar peleado con aquello de lo que sabemos, ¿verdad? Sino que eso que nosotros sabemos también tiene que estar cargado de emociones, ¿no? Puede ser de emoción de alegría, de nostalgia, de ternura, de amor, de aquellas cosas que hacen que, no sé si ustedes recuerdan que nuestros mejores maestros son aquellos que expresaban emociones muy interesantes en nosotros y quedaron marcados. Recuerdo mucho una de mis maestras muy queridas de ciencias sociales en el secundario, la maestra, ay, ahora se me fue el nombre, eh, Silvina, la maestra Silvina, y ella era tan amorosa conmigo, ella nunca se casó, ya era grande, y cuando había un receso, ella me sacaba de la escuela porque ella vivía a la vuelta del colegio donde yo iba, y me invitaba a desayunar, desayunábamos juntos y charlábamos y platicábamos. Y ese impacto de esa maestra, su ternura, su forma de enseñar fue tan impactante en mi vida que la sigo recordando. Y mire que ha pasado muchos años. Intelecto, emociones y voluntad. Tenemos que hacer las cosas, ¿no? Tenemos que llevarlas a cabo. Debe haber voluntad de nosotros que nos permita querer llevar a cabo lo que el maestro nos enseñó, ¿verdad? Si fuéramos nosotros los alumnos. O voluntad para que nuestros alumnos o la gente que nos está escuchando tenga la voluntad suficiente como para decir eso que vos me estás diciendo del hijo pródigo, del padre, del hermano mayor, etcétera, eso tengo que hacer o tengo que dejar de hacer, cualquiera que sea el caso. Así que cuando hablamos de la quinta ley, que es de corazón a corazón, pues nos estamos hablando básicamente que la enseñanza afirma que la instrucción eficaz ocurre de corazón a corazón y no meramente de cabeza a cabeza. No, no es solamente decir voy a dar un curso, un taller, tenemos que estar involucrados, tenemos que pensar desde el momento en que estamos organizando una lección para darle a las mujeres, a los niños, a los discípulos, tienen que estar involucradas nuestras emociones. Tienen que estar involucrados nuestro conocimiento, tiene que estar involucrada nuestra voluntad de querer hacer las cosas y querer hacerlas bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos que la instrucción, la enseñanza que nosotros damos, no solo se aplica en el plano intelectual, no solo es ir a dar un sermón y decir, bueno, fui y di el sermón y se acabó, sino que la enseñanza en realidad cambia a otros cuando una personalidad transformada por la gracia de Dios se extiende para alcanzar a otras personalidades por medio de la misma gracia. Es, es decirle, yo recibí de gracia,
ustedes están recibiendo de gracia en este seminario y ahora de gracia tienen que compartir, de gracia tienen que ofrecerse y tienen que hacerlo, insisto, con tanta emoción, con tanta pasión, con tanta fuerza que influya, que se sienta, ¿no? Esas son las enseñanzas que nos hacen falta, las enseñanzas que estén plagadas de emociones, pero también de conocimientos y de querer hacer las cosas. El segundo pensamiento central que encontramos en esta quinta ley dice que el proceso de comunicación de este vínculo que nosotros establecemos, no solamente de lo que hay en la cabeza, sino bajarlo al corazón, donde está el centro, la personalidad misma, requiere tres cosas también, ¿no? La primera, carácter. Debemos tener el carácter suficiente para impartir la enseñanza. A veces uno dice, no, yo no voy a hablar de este tema porque ¿qué van a pensar los hermanos o los niños o los jóvenes? Tenemos que tener el carácter suficiente, ¿no? Para abordar temáticas. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, temáticas de sexualidad, ¿no? Que sean sanas y santas, diría yo. Pero se necesita un carácter como para decirle a una persona, bueno, vos si estás haciendo esto, estás en pecado. No estás haciendo lo correcto. Te estás apartando del camino del Señor, etcétera. Necesitamos el carácter suficiente para decir aquello, ¿no es cierto?, que necesitamos decir, que necesitamos enseñar. A veces no solamente necesitamos endulzarle el oído a nuestros hermanos o jóvenes o niños. Necesitamos decirle con carácter, mira, si vos tenés relaciones sexuales antes del matrimonio, aparte de que es un pecado delante de Dios, te expones a un montón de cosas, de enfermedades de transmisión sexual, te expones a embarazos no deseados, te expones a abortos clandestinos, etcétera, etcétera. Debemos tener el carácter suficiente, ¿no? Para decirle a nuestros niños, niños, no, no existe Papá Noel, ¿no? No existe Papá Noel. O Santa Claus, como en otros lados se dice. Entonces, el que va a transmitir algo, el que va a compartir una enseñanza, se va a enfrentar a temáticas que necesitan el carácter suficiente para, guiados por el Espíritu Santo, abordar, ¿no? Y decirle a la iglesia, iglesia, estamos en pecado porque somos una iglesia bien chismosa, ¿verdad? Bien chismosa. Y eso no está bien delante de Dios. Carácter, ¿no? Segundo, necesitamos compasión, porque tampoco es dar una enseñanza como si fuera un reto, un regaño, como si quisiéramos golpear a los jóvenes y decirle, mira, vos si haces una relación sexual, Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno, no vas a ser parte del reino de Dios y demás. No, la compasión, ¿verdad? La compasión forma parte de una personalidad que hemos sido, insisto, transformados nosotros. Entonces, al ser transformados nosotros, al ser personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios, esa compasión se extiende, ¿verdad? Y entonces tenemos que, por más difícil que sea el tema que querramos abordar, nunca lo hagamos desde el sentimiento de decir, bueno, ahora arréglense, es pecado y Dios no los va a perdonar y etcétera, ¿no? Debemos tener compasión. Y el segundo tiene que ver con el contenido. Debe haber el, la razón suficiente para decir lo que estamos queriendo decir. Debe haber razón. O sea, no podemos abordar un tema, ¿no es cierto?, donde no está razonadamente justificado el tema que queremos darle a los niños, por ejemplo. No le vamos a hablar de relaciones sexuales a los niños, ¿verdad? Porque no hay razón para hacerlo, al menos no como si nosotros lo estuviéramos dando a los adolescentes o a los jóvenes. Debe haber razón suficiente para explicar aquellos temas que necesitan el carácter y la compasión suficientes, ¿verdad? Por eso, cuando el contenido está presente, entonces las personas dicen, ah, creo entender la razón por la cual vos nos estás enseñando esto. ¿Me explico? Vos tenés la razón, porque se necesita tener una razón. No podemos hablar por hablar ni exponer por exponer si no tenemos algo que realmente va a ser importante y trascendente para la vida
de las personas a las que queremos comunicar las verdades espirituales. Esto, queridos alumnos, va a facilitar el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, un carácter bueno y grato va a producir confianza entre los estudiantes. Un carácter bueno y grato, ¿no? Amable, tierno, comprometido, va a hacer que los estudiantes estén dispuestos a escucharnos. Si tenemos un carácter argelado, chinchudo o que por todo nos enojamos o andamos siempre de mal humor y demás, no generará confianza. La compasión crea motivación en los alumnos, ¿verdad? Ya que responden al amor que les mostramos. Nuestro carácter para enfrentar las cosas, ¿no es cierto?, hará que nuestros alumnos se sientan confiados y decir, lo que vos me vas a decir, aunque sé que es difícil, sé que lo haces porque me amas, ¿no? Por lo tanto, el contenido, la razón que nosotros les demos a ellos para explicarles tal o cual cosa, va a facilitar la percepción de los estudiantes a medida que ellos comprenden los conocimientos y los empiezan a asimilar por ellos mismos. Cuando nosotros encontramos o nos encontramos a alguien que nos quiere enseñar algo, pero no vemos razón, pues no hay efecto en nosotros, como que no queda nada en nuestras vidas. Muy bien. Espero haya yo sido claro en este segundo pensamiento central de nuestra quinta ley del aprendizaje, que se llama de la enseñanza efectiva no es solo de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Tercer pensamiento central. Tercer pensamiento central. Si el alumno no aprende, nosotros no le hemos enseñado. Qué interesante esto, ¿verdad? Qué desafiante. Si nuestros discípulos no están aprendiendo de la Biblia, es que tal vez nosotros no le hemos sabido enseñar. Enseñar es hacer que las personas aprendan. Y cuando alguien aprende, entonces es posible que sean desafiados a cambiar. ¿Por qué seguimos viendo comportamientos difíciles en los miembros de nuestra iglesia? Porque tal vez los que nos dedicamos a la predicación o al estudio bíblico no hemos alcanzado esta percepción, ¿no es cierto?, de enseñar correctamente. Vamos porque tenemos que predicar, armamos un sermón porque tal vez necesitamos cumplir con el rol, o porque no había nadie allí, no llegó la maestra de los niños, y bueno, nosotros vamos y a ver qué les enseñamos. Si el alumno no aprende, nosotros no le hemos enseñado. Y esto me gusta mucho, hermanos, porque enseñar es hacer que las personas aprendan algo, poco, pero que aprendan. Y eso que aprenden los va a motivar a cambiar. La enseñanza-aprendizaje es la causa suficiente para cambiar nuestros hábitos, nuestras percepciones. Si nosotros le decimos a nuestros jóvenes, drogarse es malo, no está bien. No solo no está bien delante de Dios, ofende porque vos sos el templo del Espíritu Santo, sino también tu salud se va a deteriorar. Terminarás muriendo, terminarás solo. Eso, queridos hermanos, si nosotros le enseñamos bien, si cumplimos el segundo pensamiento central de esta ley, pues eso hará que las personas terminen diciendo, y sí, creo que tiene razón, ¿no? Voy a cuidarme de eso. O si lo estoy haciendo, busco ayuda para dejar de hacerlo, etcétera. Así que el proceso de enseñanza-aprendizaje, queridos hermanos, tiene estos dos elementos: la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Así que cuando nosotros vemos que las personas cambian, es que les estamos dando buena enseñanza, ¿no? Y confío en Dios de que lo que ustedes estén recibiendo en el seminario les esté motivando a cambiar. ¿Por qué? Porque están recibiendo buena enseñanza. Y si no, por favor, díganos a todos los profesores, porque necesitamos que ustedes, nosotros mismos los que damos clase, vayamos en ese mismo sentido. Por lo tanto, queridos alumnos, el enfoque de la enseñanza está en lo que hace el maestro y el enfoque del aprendizaje
en lo que hace el alumno, ¿verdad? Por lo tanto, el aprendizaje produce un cambio en la manera de pensar. Cuando alguien aprende, está cambiando sus pensamientos, sus emociones y su comportamiento. Por lo tanto, nuestra enseñanza ha sido eficaz si se produce dicho cambio en nuestros alumnos. Si ustedes van viendo pequeños cambios, yo este sábado le pregunté a los hermanos, me tocó predicar otra vez y yo el sábado pasado hablé acerca de lo importante que es cambiar el carácter. Y la pregunta fue, ¿cuántos de ustedes esta semana hicieron algo, verdad? Que les dio luz, que les motivó, que les dijo, que les impulsó a decir, hoy estoy cambiando algo. Si no hay un cambio, le digo, entonces algo está malo. Yo no estoy enseñando bien o ustedes no están queriendo aprender, les digo. Pero es necesario, ¿verdad? Que si hay cambio en las personas que nos escuchan, los niños van aprendiendo correctamente la palabra de Dios, etcétera, nuestra enseñanza ha sido eficaz. Y por último, nuestro cuarto pensamiento central en esta quinta ley dice, para impactar en nuestra enseñanza, para impactar en nuestra enseñanza, se necesita conocer a nuestros alumnos, ganarse el derecho de ser escuchados y estar dispuestos a ser vulnerables. Tres cosas necesitamos también aquí, tres cosas. Si queremos que esta enseñanza impacte de manera significativa y produzca cambios en las personas a quienes les damos el taller, la reflexión, necesitamos primero conocer a nuestros alumnos, ¿no? Interesarnos en ellos, charlar un poco, ir descubriendo qué es lo que necesitan para que cuando nosotros apliquemos una lección, armemos una lección, pues esa lección se vaya armando en función pues de lo que nuestros alumnos necesitan y para eso necesitamos conocerlos. Debemos conocerlos. Así que el conocimiento de qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, con los jóvenes hay que conocerlos, charlar, hacer un día una actividad que no tenga que ver con la enseñanza, una actividad X, ¿no? Desestructurada, invitarlos a cenar y empezar a escucharlos, ¿no? Lanzar algunas preguntas de temas de actualidad y empezar a escucharlos y usted observar, observar, escuchar, observar, escuchar, observar, ¿no? Y entonces a partir de ahí ustedes están ganando este punto de conocer a sus alumnos. El segundo elemento para que nuestra enseñanza impacte es ganarse el derecho de ser escuchados. El hecho, queridos alumnos, de que yo sea el profesor no me da a mí el derecho de que ustedes estén obligados a escucharme. Yo tengo que ganarme ese derecho. Yo necesito que ustedes digan, no, no voy a pagar, o sea, apago mi cámara por algunas razones, pero no me voy a ir de la clase. Aunque tenga la cámara apagada, voy a estar atento. Si algo me distrae, voy a hacer todo lo posible para no distraerme porque Abraham me está diciendo algo que me interesa. Cuando alguien piensa así, ¿no? Es que nos hemos ganado el derecho de escuchar y no porque yo tenga el título de profesor, que no lo tengo, ¿no es cierto? Ni porque es el director, ni porque es el pastor, ni porque sea nada, sino simplemente porque creo que hemos establecido un vínculo lindo entre ustedes y yo, entre yo y ustedes, que nos da esta oportunidad, ¿no? De saber que lo que vamos a escuchar no es pérdida de tiempo, ni el hecho de que yo no los vea a ustedes, ¿no? Desafortunadamente no los estoy viendo, solamente veo la camarita donde yo mismo me veo. Este, aún así siento y creo que alguien está ahí escuchándome. Así es que cada uno tiene que ganarse el derecho de ser escuchado, ¿verdad? De ser escuchado. Y por último, que es algo no menos importante, es que debemos estar dispuestos a ser vulnerables delante de nuestros alumnos. Ser vulnerable, mostrarnos vulnerables ante las personas que nos escuchan, significa que ellos también tienen que saber que nosotros no somos perfectos, que nosotros también tenemos muchas luchas, muchas tentaciones, que también somos vulnerables en muchos aspectos, que somos
hombres y mujeres de carne y hueso. Un segundito, por favor. Hola, hola. Perdón, hermanos, perdón. Ya, ya regresé con ustedes. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de lo importante que es estar dispuestos a ser vulnerables. Hay profesores o maestros, ¿no? Líderes de enseñanza, que no se dan la oportunidad de que la gente sepa que no somos perfectos, ¿no? Que también somos capaces de sentir, de llorar, de equivocarnos también, de equivocarnos, pero que el hecho de equivocarnos no implica que nosotros no seamos capaces de reconocer lo que somos o lo que queremos ser. Así que en esta ley, ustedes permítanse mostrarse como son, ¿no? Vean que sus alumnos también miran en ustedes esta lucha, este deseo por querer ser mejores, por querer amar a Dios, por en sus imperfecciones, en todo, que ustedes puedan ser
abiertos, ¿no? En su mente y en su corazón. Pues en ese sentido, queridos alumnos, estamos viendo esta ley que es la ley del corazón y que evidentemente esta ley nos plantea el hecho de decir que no la enseñanza que impacta de cabeza a cabeza es solo la mejor, sino la enseñanza que impacta de corazón a corazón termina siendo lo mejor. ¿Ok? Quiero avanzar con ustedes en la otra ley y al final, si quieren, hacemos algunos comentarios sobre las leyes, las tres que vamos a estar mirando. La sexta ley se le llama la ley del estímulo, ¿verdad? Esta ley nos dice lo siguiente. Bueno, están allí dos dibujitos que nos explican claramente de qué se trata esta ley. El de arriba es alguien que está motivado para tratar de comer sano y bueno, va buscando la zanahoria. Y abajo tenemos una tortuga que anhela caminar más rápido y se pone un cohete para hacerlo, ¿no? Hay que motivarse, hay que estimularse. Esta ley dice, la enseñanza tiende a ser más eficaz cuando el estudiante está propiamente motivado. Cuando cuando están las condiciones especiales y únicas para poder compartir esta enseñanza a nuestros alumnos. Si nuestros alumnos están correctamente motivados, si hay el ambiente, si hay las oportunidades para que estos estén motivados, entonces la enseñanza será más incluyente, más abarcativa, más interesante, ¿verdad? Por lo tanto, es interesantísima, es interesantísimo no dejar de lado esta ley en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Siguiendo a este estudioso del tema, John Milton Gregory, dice lo siguiente: la naturaleza de la mente, hasta donde podamos comprenderla, es aquella de un poder o de una fuerza que los motivos activan. La naturaleza de la mente, lo que sucede aquí dentro, en el mundo subjetivo, solo se puede comprender cuando hay ese motivo suficiente que lo active, ¿no? Cuando hay un motivo increíble. El tic-tac del reloj tal vez suene en el oído y el objeto que pasa puede pintar su imagen en los ojos, pero la mente distraída ni oye ni ve. Es decir, puede ser que nosotros tengamos un reloj que esté tic-tac, tic-tac, pero si nosotros no le prestamos atención, si no estamos enfocados en ese reloj, pues la verdad que a veces, che, ¿escuchaste el reloj? ¿Cuál reloj? ¿Tenés un reloj en casa? Y sí, no, la verdad que no le presté atención. O un objeto, cualquier cosa, un auto puede pasar ahí, ¿verdad? Y no darnos idea. Y, ¿viste ese auto que pasó? No, la verdad que no, ni cuenta me dice, perdón. ¿Por qué? Porque la mente distraída termina no viendo ni oyendo en lo absoluto. La naturaleza de nuestra mente, hermanos, está en tener el motivo suficiente. Por eso yo le decía a la iglesia, desafortunadamente los cristianos hemos perdido el motivo suficiente de estar contentos, de estar felices. Los cristianos siempre andamos o peleándonos, o amargados, o enojados, o frustrados, o chinchudos, o todo lo que puede haber, lo que puede suceder, ¿no? Este, y y hemos perdido el motivo del gozo de nuestra salvación, ¿no? Como es normal, ya somos salvos en Jesús, bueno, pasa como desapercibido. Pero si ese motivo fuera lo suficientemente fuerte y contundente en nuestra vida, creo que sería maravilloso para los cristianos vivir y disfrutar su salvación a pleno todos los días y a cada rato. Pero como estamos distraídos en otras cosas, pues nuestra mente no lo aplica. Miraremos igual estos cuatro pensamientos centrales que tiene la ley del estímulo. Y dice la ley del estímulo en su primer pensamiento: el coeficiente de motivación de una persona
sobrepasa su coeficiente de inteligencia en importancia. El estímulo apropiado precede la enseñanza eficaz. Cada vez que nosotros tenemos un coeficiente de motivación, no importa cómo es nuestro coeficiente intelectual. Se dice que el coeficiente intelectual es la forma o la medida que se tiene para medir, pues, qué tanto sabemos, ¿no? El famoso IQ. Y, y la verdad es que no siempre, hermanos, el hecho de que uno tenga un coeficiente intelectual alto, es decir, que sepa un montón de cosas, conozco un montón de cosas, aprendo un montón de cosas, no siempre está preparado para una enseñanza. Creo que más de decir, ay, es que los hermanos no saben, es que no saben, apenas si saben leer, apenas si saben escribir, eso no importa para una enseñanza correcta. Lo que importa es cómo estamos desarrollando la motivación correcta con nuestros oyentes y que eso representa básicamente la importancia de una enseñanza totalmente eficaz, ¿verdad? Entonces, debemos motivar a nuestros alumnos a que ellos se sientan importantes en eso. Y se dice que la falta de una verdadera enseñanza hoy en día en las verdades espirituales, pues tiene que ver que los alumnos no están motivados. Fíjense, si uno le dice a la iglesia, lea la Biblia, y uno dice, bueno, ¿qué? Voy a leer la Biblia. Y uno agarra un libro, ¿verdad? Que tiene 1600 y tantas páginas, y que todas están escritas igual de una columna a otra. Pues la gente termina no leyéndolo porque no está motivado para leer, no encuentra algo para leer, ¿no? Pero si nosotros les damos una encomienda, una tarea, una porción de la escritura con una pregunta, entonces ellos van a tratar de buscar la respuesta de esa pregunta en el texto bíblico y de alguna manera van a leer la Biblia. Por eso tenemos que, que apropiarnos de esta ley como algo que va a preceder a la enseñanza eficaz. No importa cuánto sepa la persona, si ni siquiera terminó el primario o última, tiene doctorados y demás. Si no está motivado, ¿verdad? Pues simplemente no estará preparado para recibir la enseñanza. Hay que motivarlos y creo que de esa manera va a ser más interesante. El segundo pensamiento que encontramos en esta ley dice que debemos descubrir lo que motivará a nuestros alumnos. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Se dieron cuenta que la ley anterior nos dice que uno tiene que aprender a saber, a conocer a sus alumnos? Entonces, vamos a motivarlos de tal manera que deseen aprender por sí mismos sin tener que ser forzados y sin tener que pedírselos. Entonces, cuando alguien tiene una enseñanza correcta, cuando alguien tiene una motivación correcta, no va a haber nadie que esté diciendo, che, estudia, lee tu lección, lee el libro de jueces, ponete a estudiar las cartas paulinas, porque va a encontrar algo, ¿no? Cuando hay un tema así que dicen, uy, a mí me fascinó este tema porque me hizo pensar, me hizo sentir, me hizo reflexionar, etcétera, etcétera. Estás motivando, incluso hay alumnos que terminan diciendo que yo terminé ese trabajo y me puse a leer algo más que aprendí porque me llamó la atención, etcétera. Está motivado. Y si está motivado, pues evidentemente esa motivación lo lleva a descubrir nuevos aspectos de enseñanza, de verdades espirituales, de la enseñanza bíblica, de un montón de cosas, ¿no? De un montón de cosas que evidentemente nos van a ayudar a nosotros a entender claramente qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no tendríamos que estarles carrereando, como dicen, o arreando, perdónenme la expresión más coloquial, para que las personas estén motivadas, ¿verdad? Debemos saber que hay dos motivaciones en este sentido, motivaciones externas e internas. Las motivaciones externas, ¿verdad? Eh, son aquellas que va a hacer uso el maestro, ¿no? El profesor, el predicador, el que va a traer la reflexión.
Debe traer motivaciones externas, visuales, auditivas, de desafío de investigación, etcétera, etcétera. Y las motivaciones internas son las que los propios alumnos van descubriendo de acuerdo a sus intereses, ¿no? Si usted me pone a leer ahora, no sé, un libro de biología, por ejemplo, no, hermanos, no, no. Yo de la biología solo sé que bios es vida y logos es tratado y el tratado de la vida. El único que sé de biología. Pero si usted me pone a leer sobre un libro sobre la historia del cristianismo del siglo primero, yo soy apasionado de eso, ¿no? Me encanta leer esa literatura, saber qué pasó en la época de Jesús, las costumbres, ideas, etcétera, etcétera. Eso me va a motivar. Pero eso ya viene de mí, nadie me lo va a decir. Entonces, depende lo que usted desee tener o quisiera aprender, pues usted va a encontrar ahí su propia motivación. Tercer párrafo o pensamiento central de la sexta ley. La motivación requiere una estructura de la enseñanza. Es decir, los pasos comprenden el decir, el demostrar y el practicar, ¿verdad? Con control o sin control. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, debemos tener un proceso de entrenamiento correcto a la manera de enseñar. Entonces, si nosotros hacemos una estructuración de lo que vamos a querer decir, por eso cuando tuvimos la clase de predicación expositiva les decía que el sermón tiene que tener un bosquejo, una estructura, porque si no nos perdemos en un montón de cosas, ¿no? Si nosotros no tenemos un orden. Bueno, lo mismo pasa al momento de querer dar la enseñanza, debe tener un orden. Y lo primero es saber qué decir, ¿no? ¿Qué decir? Hay que saber hablar, ¿verdad? Hablar. Y en la primera, que es el decir, pues básicamente el maestro tiene la palabra precisa, la idea correcta, y a partir de eso va a entender y a comprender lo que quiere transmitir. Lo segundo es el demostrar, es decir, ya lo vimos, la enseñanza no solamente es aquella que parte de hablar, 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 sino también de los actos, los hechos, de ir demostrando poco a poco, ¿no es cierto? Con gestos, con actitudes, con ejemplos que hemos aprendido. Y el practicar, ¿verdad? El practicar. Y el practicar con control, es decir, que nosotros cuando los tenemos en el aula, ¿no? Vamos controlando qué han aprendido. A ver, saquen una hoja y vamos a ver qué recuerdan de lo que vimos en la clase de hoy, ¿no? O después del sermón, hacer como un pequeño examen. ¿Qué, ese ya se me viene una idea. El próximo sermón que traiga yo, voy a hacerles un pequeño examen a la iglesia después del sermón para ver si estuvieron atentos. Eso es practicar con control, es decir, a ver, vamos a hacer algo y que ustedes puedan controlarlo porque tienen a los alumnos ahí en el aula. Cuando es sin control, pues evidentemente es cuando el alumno está fuera de nuestro alcance, no lo vemos, pero está actuando, está practicando, está llevando a cabo, ¿no? Entonces, esto es interesante y esto es muy, muy lindo para poder llevar a cabo. Y finalmente, el cuarto pensamiento central que tenemos de la sexta ley tiene que ver con que no debemos prohibir, escuche bien, no podemos prohibir sin proveer a la vez. Es decir, proveer de oportunidades para usar todos sus talentos, energía y creatividad, ¿ah? Y creatividad. Esto, queridos hermanos, debemos nosotros proveer siempre de oportunidades para que nuestros alumnos desarrollen sus talentos, sus habilidades. Un maestro no puede decir, no, vos no hagas. Oiga, pero yo quiero dar la clase. No, 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 porque vos no estás preparado. Hoy yo quiero, no sé, traer una reflexión. No, no, porque todavía no te enseño, ¿no? Entonces estamos prohibiendo. No, no prohíban, provean, provean. Provee enseñanza, provee, a ver, te voy a enseñar, mira, vas a poder hacerle así, así, asado, y lo haces.
Entonces, cuando alguien provee de los talentos, ¿no es cierto?, de las energías, pues siempre producen cosas muy buenas. Se cuenta la historia de un joven genio en la música que la iglesia nunca usó ese talento que el joven tenía. Nunca lo usó. El chico era genial para tocar instrumentos, pero la iglesia como no le interesaba o lo veía con recelo, pues finalmente nunca aceptó el talento que tenía. Lo que sucedió en esta historia es que este joven desarrolló sus talentos fuera de, ¿no? Fuera de la iglesia y se convirtió en un músico muy famoso, pero ¿qué creen que pasó? Terminó alejándose de Jesucristo. Entonces, este relato nos permite comprender que no debemos prohibir sin proveer a la vez. Es decir, en las iglesias solemos condenar las actividades de los jóvenes sin proveerles oportunidades para que ellos usen sus talentos, sus energías, su creatividad en servicio al Señor. Hay que dejarlos, hay que proveerles esas oportunidades. Hay que estar ahí, ¿no? En vez de utilizar métodos creativos para motivar a las personas y permitir que la creatividad que Dios nos ha dado sea usada para su gloria, a menudo matamos la creatividad. No hagas, vos no, sos joven, no, sos muy chico, no, vos sos nuevo, no, recién te bautizaste, no y no. Si comenzamos a utilizar el principio de no prohibir sin proveer una alternativa, veremos muchos talentos y mucha creatividad utilizada para dar la gloria a Dios. Recuerdo que ahora, el sábado, tuvimos una linda sorpresa en la iglesia porque hace un mes, creo, un mes y medio, sí, creo que un mes y medio, no, creo ya 2 meses, una chica de la iglesia se bautizó, ¿no es cierto? Decidió entregar su vida a Cristo, fue una linda ceremonia de bautismo, etcétera. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a ponerte a dirigir. No, me dice, no, pero ¿cómo? Si yo no sé, voy a aprenderle. Mira, vos has crecido en la iglesia siempre. Vos tocas la guitarra. Vos sabés cómo es una dirección. Vos sos inteligente, sos chica universitaria, pues estás estudiando la carrera, ¿no es cierto? Yo sé que vos vas a poder. Además, yo te pido que busques a alguien que creas que te puede llevar, te puede guiar en armar una dirección. Ah, bueno, entonces yo le puedo pedir a fulano de tal que me ayude. Sí, pedile y él te va a ayudar. Bueno, pasó, ¿no es cierto? Fue, le ayudó, ella puso de lo suyo. Una dirección hermosa, hermosa, y me encantó porque ella misma dijo, dice, yo creo, dice, que este día es el principio de grandes cosas que Dios va a hacer en mi vida y a través de mi vida. ¡Wow! A todos nos dejó así, ¿viste? Con una dirección maravillosa. Tiene pasta, tiene talento. Le dije, Belén, tenés pasta, tenés talento, tenés... Y después ella fue a casa en el almuerzo, almorzamos juntos. Y estaba preocupada, ¿cómo me fue? ¿Qué dije? Estaba nerviosa. No olvídate. Vera y yo estábamos contentos y de verdad no es porque queríamos hacerle mal, sino o mentirle. La verdad estuvo buenísimo, estuvo hermoso su enseñanza. Así que bueno, uno tiene que ir aprendiendo básicamente a descubrir en las personas a quienes les das la enseñanza, aquello que pueda servirles, les pueda ayudar a desarrollar lo que Dios en su misericordia ha provisto para su iglesia. ¿Ok? Así que estimulen, permitan y creen espacios para que las personas vayan desarrollando. Si alguno de ustedes me dice, Abraham, quiero tener un ministerio tal cosa, créanme que siempre los voy a apoyar, aunque no esté correcto, de alguna manera los voy a encauzar y vamos a ver cómo Dios va a ir creando y guiando estas cosas, pero hay que permitir que las cosas sucedan. ¿Ok? Finalmente, la última ley, la ley de la preparación. Y con esta ley cerramos las 7 leyes de la enseñanza que nos da el profesor Hendricks. Y esta ley de la preparación dice, ¿no? Si nosotros aplicamos correctamente todos estos ingredientes, ¿no? Huevo, harina, royal o levadura, manteca, sal, poco de aceite. Si sabemos utilizar correctamente cada uno de estos ingredientes, ¿qué cree que va a salir?
Y sí, obvio, hermanos, va a salir esta ricura, este postre maravilloso, ¿no? Esto es así porque finalmente uno aplica, uno desarrolla, uno echa mano de los ingredientes correctos, pues para que salga un resultado correcto. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley dice, el proceso de enseñanza-aprendizaje será más eficaz si tanto los estudiantes como el maestro están adecuadamente preparados, ¿no? Si echamos mano correctamente, tanto maestros y alumnos, de lo que hemos recibido, el resultado va a ser maravilloso, ¿no? Va a ser transformador, va a ser aleccionador. Bueno, John Milton Gregory dice, muchos maestros van a su trabajo parcialmente preparados o sin ninguna preparación. Son como mensajeros sin un mensaje. Les falta todo el poder y el entusiasmo necesarios para producir los frutos que tenemos el derecho de recibir como producto de sus esfuerzos. Cuando alguien trabaja por algo y va preparado, pues eso es agradable, hermanos, eso se agradece, ¿no? Pero cuando alguien va y va a una clase y no está preparada, una actividad no está bien hecha, ay, uno se desanima, uno se picha y uno dice, para esto vine, para esto me levanté temprano, para esto me invitaron, para esto tanto. Necesitamos estar preparados, ¿verdad? Por eso yo quiero que ustedes como alumnos se preparen en todo. Eh, Tengan mucho cuidado y bueno, aprovecho, no sé si esto también quepa aquí en lo que voy a decir, pero tengan mucho cuidado cuando escriben cosas en sus trabajos. Yo últimamente les estoy pidiendo que cuiden mucho la ortografía. Por favor, hermanos, cuiden mucho la ortografía. Escriban correctamente. Veo a muchos mensajes que a veces se escriben en las redes sociales, en los estados con tanta falta de ortografía que digo, no, no, mis alumnos no pueden, no pueden hacer eso, así que tenemos que cuidar eso, porque eso es parte de nuestra preparación, ¿verdad? Eso es parte de demostrar que el trabajo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, es correcto, vale la pena y la gente lo agradece. Imagínense, va a decir, ah, pero mira, y eso que es el profesor del seminario, es el director, mira cómo escribe, ¿no? No debería suceder. Tenemos que prepararnos, ¿ok? Bien, los últimos cuatro pensamientos centrales de esta séptima ley de la preparación. Primero, en el proceso del aprendizaje es importante que los maestros como los alumnos lleguen totalmente preparados, ¿verdad? Y esto redundará en un éxito mayor. Si los alumnos, por ejemplo, ya vimos que los profesores o los maestros de enseñanza, de escuelita, de grupos familiares, de grupos de discipulado, etcétera, no van preparados, bueno, eso no está bien, no se agradece. Pero también los alumnos cuando llegan a clases en una adecuada preparación, pues no sacarán provecho de la experiencia del aprendizaje, ¿no? Entonces tienen que ir como alumnos, leído el tema tal vez, o algún libro para preguntar, para charlar, y de esta manera, pues el aprendizaje se aprovecha de mejor manera, ¿verdad? Así que traten siempre de explicar. Hoy en día tenemos ya muchos folletos que se trabajan a veces o cuadernitos de estudio que ya tienen las lecciones hechas, entonces el alumno tiene que ir con la lección hecha tal vez y eso puede provocar que sea mejor su enseñanza. O como en este caso, ustedes reciben hoy la clase, la siguiente clase dicen, bueno, yo tengo esta duda, esto se vio en clase, pero no entendí, no comprendí, tienen esta posibilidad. Tengo que estar preparados, tanto maestros como alumnos. Tercer pensamiento que encontramos en esta ley. Necesitamos asignar tareas relevantes que logren nuestras metas. Tareas que provoquen el pensamiento, que provean una base, un trasfondo de conocimiento y desarrollen el hábito de estudiar por sí mismo. Esto lo platiqué en otro momento, ¿no es cierto? Si nuestras tareas son relevantes, si lo que les pedimos que investiguen, que analicen, que lean, es interesante, es cautivante, es atrayente, bueno, eso va a lograr que nuestros oyentes puedan
sentirse plenos y satisfechos para lo que están aprendiendo. Si les ponemos una lectura aburrida, que no tiene gracia, tiene muchos tecnicismos, tiene muchas palabras en griego, en hebreo, en arameo, pues olvídense, a nadie le va a cautivar, ¿no? Así que si nosotros les dejamos tareas que sean relevantes de hacer, investigar, observar, escribir, preguntar, crear, etcétera, etcétera, bueno, eso hace que los estudiantes de a poquito vayan armando. O sea, ustedes después del seminario van a tener que seguir investigando, van a tener que seguir proponiendo en sus iglesias, en sus reflexiones, en sus sermones. Van a tener que seguir trabajando. 3 años son hábito suficiente como para no perderlo y seguir desarrollando reflexión, pensamientos, ideas necesarias. ¿Ok? Tareas exitosas traen buenos resultados. Tercer pensamiento. Las tareas exitosas son aquellas que tienen creatividad, que estimulan el conocimiento o el pensamiento y que se pueden realizar, ¿no? Las tareas que son creativas, que son realizables, son tareas que van a terminar estimulando el pensamiento de los estudiantes y entonces la enseñanza va a ser mucho mejor, ¿verdad? Son creativas las tareas, es decir, no son sencillamente trabajos para mantener a los alumnos ocupados. Pónganse a pintar algo porque la verdad que no sé cómo entretenerlos. No, deben ser creativas, lo suficientemente llenas de contenido que permitan que los jóvenes no se sientan como tomados el pelo, como decir, me pones a pintar. Yo no quiero pintar, yo quiero hacer otra cosa. Estimulan la mente de los alumnos a fin de que puedan surgir preguntas y no tanta respuesta, porque hay alumnos que terminan preguntando, pero al final saben la respuesta, ¿no? Y otras que sean realizables, es decir, no debemos poner muchas cargas ni tareas que terminen al alumno o a nuestros oyentes cansándolos y fastidiándolos, ¿verdad? Debemos buscar el éxito de nuestros alumnos, estimulándolos a que sigan aprendiendo para toda la vida. Confieso que hemos estado batallando con eso. A veces yo me pichaba porque algunos de sus compañeros de tercer año decían, "Ay, ya quiero que esto acabe, ya quiero como descansar, ya quiero como que esto termine, ¿no?" Y la verdad es que me sentía así como diciendo, híjoles, a lo mejor fue muy, muy fuerte, muy duro, qué sé yo, y ellos ya no lo están viendo como un deleite, ¿no? No lo están disfrutando, ya es una tortura. Y bueno, confieso que hicimos algunos cambios ahora, ¿no es cierto?, de tiempo, reducir un poco más, etcétera. Y bueno, vamos a ver los resultados. No sé ustedes si ya quieren decir, ya, quiero que esto termine, no puedo más. Pero bueno, las tareas deben ser creativas, deben estimular el pensamiento y tienen que ser realizadas. Y finalmente, el cuarto pensamiento, nuestra tarea debe ser un tanto imprevisible de tal manera que el impacto en el alumno sea más alto. Es decir, no debemos ser tan obvios, tan evidentes. Busquen tareas que sean sorpresa, que insisto, no les demos ya la torta hecha, ¿no? Démosle los ingredientes y digamos, bueno, prueben, ¿no? Prueben, a ver qué les sale, ¿no? A ver qué les sale. Y es así entonces, queridos alumnos, cómo llegamos a estas 7 leyes de la enseñanza que nos han permitido a nosotros y despertar un mejor deseo, una mejor estímulo de cómo podríamos desarrollar nuestros propios acercamientos con nuestros niños y damos clase a los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las mujeres, la iglesia, con los grupos familiares, con los grupos de discipulado. Espero que algo les pueda servir a ustedes y lo puedan ir implementando en sus momentos de enseñanza. Así que bueno, así se reduciría estas leyes y que da como resultado un acróstico que el resultado de la palabra es maestro, ¿verdad? Maestro. Hablamos de la ley del maestro, la ley de la educación, de la preparación, del estímulo, de la actividad, del corazón y de la comunicación, que al final pues nos permite definir que esto es lo que somos, es lo que queremos ser y esto es lo que anhelamos ser para gloria de Dios, ¿verdad?
Finalmente termino con estos pensamientos. Recuerda, un segundito, hermanos, por favor. Perdón, hermanos, ya volví. Bueno, finalmente termino con estos pensamientos. Recuerda, solo estos son principios. Cuando se trata de realizar sus propósitos, Dios no usa principios, usa a las personas y en la medida en que nosotros nos dejamos guiar por Él, pues en esa medida vamos desarrollando mejor las cosas. El maestro eficaz no depende del conocimiento de estas leyes, sino de ti como persona y de tu relación personal con Dios, que eso es lo más anhelable y deseable que queremos tener. La clave no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Y la pregunta entonces, con lo que quiero terminar esta primera unidad temática, es, ¿estás dispuesto a permitir que Dios te cambie para que a su vez puedas impactar la vida de otros? Que esta eh, pregunta, ¿verdad? Pues nos haga reflexionar profundamente de lo que Dios sí significa o desea ser para nosotros hoy, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga usando para su gloria, para su honra, que Él nos permita seguir siendo instrumentos de bendición en pequeños grupos, en grandes grupos, con niños, con jóvenes, con mujeres, con quien sea, que podamos ser de bendición para cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien, pues así es, terminamos esta unidad temática que tiene que ver con las 7 leyes de la enseñanza, enseñando para cambiar vidas. Voy a subir el libro a la plataforma para que ustedes lo tengan, lo puedan leer, lo puedan ir saboreando. Yo hice solo un resumen y parte de mi experiencia, pero es lindo que ustedes lo puedan leer. ¿Ok? Pues alguna pregunta, mi hermana Amanda, mi hermana Esther, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir. Tenía pantalla chica. Re interesante el tema. Todos los ítems que dio son maravillosos, son muy buenos. Así que sí está interesante ver el libro también. Sí, Esther, sí, la verdad que a mí me apasiona, yo trato de echar en mano una que otro de estas leyes, pero bueno, es un proceso de aprendizaje. Así que el libro también va a estar allí para que ustedes lo descarguen, lo impriman. Creo que se vende todavía, la verdad que no recuerdo, pero sí, es un libro ya no muy actual, pero sigue siendo muy interesante. Así que lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan, ¿ok? Gracias. Bueno, pues Dios le bendiga, Esther, hermana Amanda, Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, Dios mediante, que Dios les bendiga y nos vemos el jueves, Dios mediante, ¿ok? Cuídense, hermanas, muchas bendiciones, paz. Paz, Gracias, bendiciones. Gracias, muchas bendiciones.